Bueno, buenos días. El objetivo, chicos, de la clase de hoy es que veamos los 5 patrones de asignación de responsabilidades que, eh, que están publicados en el apuntito que les recomendé, que bajaran, que los trabajaran. De hecho, ese apunte ustedes lo pueden usar ahora en esta modalidad virtual, siempre pueden consultar todo lo que les damos, digamos, pero en la modalidad presencial, ese tipo de apuntes, nosotros les dejamos que los traigan a los parciales prácticos, porque nunca esperamos que ustedes aprendan de memoria las, todas los patrones que les enseñamos, digamos, entonces es todo material auxiliar. Así que bueno, estoy hoy en una máquina que no es la mía porque mi máquina se rompió de nuevo, una máquina nueva que compré con el crédito de Banco Nación y la tengo que... Y no sé cómo inactivarme acá para que no me lleguen notificaciones. Vamos a cerrar la aplicación y listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con la presentación con la que vamos a trabajar. Entonces el objetivo de hoy es que conozcamos los 5 patrones que usamos en el análisis para asignar responsabilidades. ¿Se acuerdan que el objetivo que habíamos visto que del análisis era entender con profundidad los requerimientos que descubrimos durante el workflow de requerimientos? Esto quería decir entender qué objetos participan en las interacciones para poder lograr los objetivos de los casos de uso, es la forma en la que nosotros determinamos los requerimientos funcionales, ¿no es cierto? Y lo que nos ayudaba el análisis era descubrir comportamientos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando vimos las realizaciones de la clase pasada, vimos cómo se hacía una realización? Lo que hacíamos nosotros en la realización es encontrar todos los métodos necesarios para poder ejecutar un escenario del caso de uso. Y estos patrones tienen que ver con cómo poder diseñar, digamos, más que diseñar, es cómo asignar esas responsabilidades a los objetos correctos, digamos, ¿sí? Es un conjunto de buenas prácticas o recomendaciones, que eso es básicamente lo que son los patrones, de cómo nosotros establecer sobre la base el conocimiento que tenemos del dominio del problema, cómo establecer nosotros la mejor forma de asignar los métodos, quién va a hacer cada cosa en una interacción para tener un modelo que sea robusto y que se adapte a un buen diseño, ¿no es cierto? Si yo les tengo que decir cuáles son los criterios, digamos, de un buen diseño en general, que esto lo tienen que haber visto en ASI, porque cuando nosotros hablamos de tener un modelo robusto, digamos, desde el principio, desde lo que empezamos a pensar, hay 2 criterios que tratamos de cumplir. Yo ya hablé de estos criterios anteriormente, digamos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguno se acuerda? Alta cohesión y bajo acoplamiento. Exactamente. ¿Qué son la alta cohesión y el bajo acoplamiento? ¿Qué son la cohesión y el acoplamiento? Primero, la cohesión sería el nivel de responsabilidad que tiene una clase. Si tiene cohesión alta, significa que tiene pocas responsabilidades, cumple el parámetro de alta cohesión, sería menos responsabilidades que tenga esa clase. Medidas de relacionamiento, puede ser, profe. Exactamente. La Digamos, lo que dijo el cohesión, compañero es también, es correcto. Lo que pasa, la definición estricta de cohesión y de acoplamiento es medidas de relacionamiento, ¿sí? Como dijo el otro compañero. Cuando hablamos de acoplamiento, hablamos de una medida de relacionamiento externa, es decir, el acoplamiento sucede entre clases, entonces yo mido cómo es el relacionamiento entre las clases. ¿Qué dice la buena práctica? ¿Cómo tiene que ser el acoplamiento?
Bajo. Bajo, es decir, tener el mínimo relacionamiento posible, ¿sí? Ya vimos que relación hay que entre las clases tiene que haber, porque si no, no sería un sistema, pero tenemos que aspirar a que sea el menor posible. A eso nos referimos cuando hablamos de acoplamiento bajo. ¿Y qué sería cohesión alta? La cohesión es una medida de relacionamiento como Interno. interna, por lo que explicaba el compañero, el primero que habló, que perdón, no me acuerdo el nombre. Exactamente, es una medida de relacionamiento interno que dice que dentro de una clase todos sus métodos y atributos deberían estar muy relacionados entre sí, ¿sí? Y dedicarse a hacer muy poquitas cosas que estén muy estrechamente vinculadas con el concepto que modela la abstracción de la clase, ¿no es cierto? Y a eso nos referimos cuando decimos alta cohesión. Si nosotros vemos que tenemos métodos o atributos que no están muy relacionados a la abstracción que representa la clase, o que vemos que hay una variedad de cosas, ahí empezamos a hablar de que hay baja cohesión, ¿sí? Si nosotros tenemos esto en claro, de acá en más van a ver que casi toda esta materia trabajamos en pos de cumplir con estos dos principios, digamos, que hacen que nuestro software sea robusto, escalable, modificable, ¿sí? Entonces, ¿pueden ver la presentación? Sí, Sí, profe, profe. se ve bien. Bueno, entonces ahora la ejecuto y ahí arrancamos. ¿Ustedes ven como veo yo dos pantallas o están viendo solamente la Estamos viendo carátula? dos pantallas, profe. Dos Sí, las pantallas. dos. Ah, Dos. a ver. Pasa que porque tengo otro monitor. Vamos a ver ahora. Un segundito, dejé de compartir ahí, ¿no es cierto? Un ratito, un poquito. Voy a tratar de que ustedes vean la pantalla que tienen que ver. Un minutito. Ahora les vamos a compartir el monitor. ¿Ahora ven una sola? Sí, profe, ahí se ve bien. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, estos patrones GRASP hace referencia a General Responsibility Assignation Software Pattern, ¿sí? Que es patrones de responsabilidades generales, digamos, para el software. Es una traducción media sui generis que hago yo. ¿Qué es lo que establece el Larman? Dice, bueno, durante el análisis, donde nosotros descubrimos comportamiento, descubrimos cómo es la mejor forma de relacionar a los objetos, refinamos el modelo de dominio y agregamos clases nuevas, tenemos que ver cómo poner los métodos, de qué manera poner los métodos que que sigamos manteniendo esta idea de alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿sí? Y para eso él trae estos 5 patrones que vamos a ver hoy. Lo primero que dice Larman, dice, bueno, ¿qué hacen los objetos? Digamos, ¿cuáles serían estas responsabilidades que son las que nosotros tenemos que tratar de determinar de la mejor manera posible para alinearnos con esa idea de alta cohesión y bajo acoplamiento? Bueno, dice, en realidad los objetos hacen dos cosas. Por un lado, tienen esa idea del hacer, y por otro lado la idea de conocer, que es lo que ustedes pueden ver acá en el gráfico. ¿Qué nos referimos cuando decimos responsabilidades de hacer? Lo primero que se nos ocurre, bueno, el objeto puede hacer algo con uno mismo, ¿sí? Como ustedes saben, los objetos están encapsulados, entonces hacer algo con uno mismo
es cualquier método que esté referido a cambiar algo en un atributo privado del objeto, ¿sí? Un set, por ejemplo, o obtener algo de un atributo privado del objeto. Esos serían ejemplos de hacer algo con uno mismo. Otras responsabilidades que tienen que ver con el hacer de los objetos sería la posibilidad de iniciar alguna acción en otros objetos, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, un objeto que es un objeto tipo todo parte, decide crear una instancia de un detalle, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una factura y un detalle de factura y la factura empieza creando un detalle, ahí inicia una acción en otros objetos, en el objeto detalle de factura, creando una instancia, ¿sí? Eso sería otra cosa que puede hacer un objeto. Y otra cosa más que pueden hacer los objetos es, por ejemplo, controlar y coordinar actividades en otros objetos, que un poco vimos lo que hacen los objetos de tipo controlador, que aprendimos a usar en la clase pasada cuando armamos una realización de caso de uso. Incluimos un objeto de tipo controlador cuyo rol dentro del escenario del caso de uso, digamos, cuando nosotros vemos qué responsabilidad les asignamos, lo ponemos a controlar y pedir cosas de otros objetos para poder enviárselos a la pantalla, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con cuando los objetos hacen cosas. Y respecto al conocer, las responsabilidades de tipo conocer, nos referimos a cuando el objeto, por ejemplo, acá le llama estar enterado, fíjense, a conocer le llama estar enterado, pero tiene que ver con todas aquellas responsabilidades que hacen que el objeto obtenga información de sí mismo, con sus datos encapsulados, o de objetos que están relacionados a través de alguna relación de tipo asociación o de tipo agregación con él, ¿sí? Por ejemplo, cuando un objeto tiene una relación con, como decíamos recién, la factura con su detalle de factura y quiere saber el precio de algún ítem que está en el detalle, entonces la factura le puede solicitar, si tiene, como tiene relación con ese objeto, le puede solicitar información acerca de alguno de los estados, digamos, de cada uno de esos objetos. Y por último dice estar enterado de cosas que se pueden derivar o calcular, ¿sí? Entonces, lo mismo, como decíamos acá, los objetos de tipo controlador, ¿se acuerdan que podía solicitar, hacer búsquedas de información, ese tipo de cosas? Acá con esa información puede pedirle a otro que le muestre algún cálculo que hizo alguna otra clase y obtuvo un resultado, digamos, no solamente con los datos de ese objeto, sino que generó algún resultado, o obtener la información para calcularla, ¿sí? Entonces, ese sería el conjunto de cosas que nosotros vamos a encontrar del tipo de responsabilidades de las cuales vamos a decidir a qué objeto es mejor encargársela con estos 5 patrones. Los patrones que vamos a ver hoy se llaman experto en información, el patrón creador, el patrón de bajo acoplamiento, de alta cohesión y el patrón controlador. Bueno, ¿qué dicen estos patrones? Antes que nada, está puesta esta slide acá para que repasemos un poquito las clases de análisis para ver cuáles son las clases a las que típicamente le vamos a encargar algunas responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en el análisis definíamos las clases con 3 estereotipos distintos? Por un lado, las clases de tipo entidad, que decíamos que son clases que modelan toda la información que va a ser persistente en el sistema, y típicamente eran aquellas clases que nosotros traíamos desde el dominio, ¿sí? Representaban abstracciones que nosotros ya las identificamos en la etapa de los requerimientos, ¿sí? Nos referimos a lugares, roles,
transacciones, detalles de transacciones, todo ese tipo de clases estaban modeladas como clases de entidad. Mientras que vimos la clase pasada, concretamente, que nosotros inventamos a estas clases de fabricación pura y generábamos un nuevo tipo de clase que no manejaba información persistente, sino que las necesitábamos a los efectos de las ejecuciones, ¿sí? Y le asignábamos a estas clases responsabilidades que no tenían estrictamente que ver con las clases de entidad, como por ejemplo las clases límite o boundary, que le asignamos esta responsabilidad a aquellas clases que intermediaban entre los actores que hacían uso del sistema y el sistema. Entonces poníamos de ejemplo las pantallas, por ejemplo, que es la típica clase con la que los actores personas se relacionan con los sistemas, y esa clase modelaba ese comportamiento de intercambio que hay entre los actores y el sistema y me permitía ingresar datos o mostrar datos, ¿sí? Entonces teníamos estas clases de tipo boundary, nos servían para, tenía esa responsabilidad, ¿sí? Pedirle datos al actor y dejar que el actor ingrese datos como buen objeto, digamos, de boundary o límite. Y por último también incluimos una clase de control, ¿sí? Que le decíamos, que sugeríamos que en cada caso de uso, en cada escenario que modelábamos, tuviéramos un objeto controlador que modelaba, cuyas responsabilidades tenía que ver la posibilidad de intermediar entre los objetos estos boundary y los objetos de entidad. Siempre al medio poníamos un objeto controlador cuya responsabilidad era gestionar la lógica de negocio adentro del caso de uso, del flujo del caso de uso, y interaccionar y pedir cosas de distintas clases de entidad, y cuando había por ejemplo, algún cálculo en el cual nosotros necesitábamos hacer un cálculo referido a distintas clases de entidad que no era asignable a una clase de entidad en particular, le encargamos esa responsabilidad al gestor, ¿sí? Entonces coordinaba, manejaba la lógica de negocio y se llevaba para sí la responsabilidad de hacer cosas que tenían que ver con todos los objetos, y no era asignable a un objeto en particular esa responsabilidad. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Estoy diciendo algo que alguien no entendió, no se acuerda, quiere que lo volvamos a ver. No. No, Bueno, acá vamos bien. bárbaro. Bárbaro. Entonces, ¿por qué recordamos esto de las clases? Porque ahora vamos a ver que los patrones están dirigidos, digamos, claramente a asignar responsabilidades por ahí que tienen que ver con el tipo de clase del que estamos hablando. Arrancamos por el patrón controlador. ¿Qué me dice el patrón controlador? El patrón controlador sugiere, hay varias formas de aplicar el patrón controlador, ustedes en el apunte van a ver que el autor propone varias. Nosotros en la cátedra hemos definido usar el patrón controlador de caso, es decir, nosotros usamos un controlador por caso de uso, ¿sí? Para cada caso sugerimos que siempre exista un objeto de tipo control que sea el que tenga las responsabilidades que yo mencioné recién, ¿sí? Hay otras formas, nosotros lo vamos a ver de esta manera en esta cátedra. Entonces, fíjense, acá, cuando nosotros la clase pasada hicimos el caso de uso, registrar festival, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, bueno, veníamos, ingresábamos cosas a una pantalla y después yo les dije, y ustedes me creyeron, bueno, acá vamos a agregar un objeto controlador, pero ¿qué pasa si nosotros no ponemos ese objeto controlador? Si nosotros no ponemos acá al medio, entre los objetos de entidad y los objetos boundary, un controlador, la pantalla se tiene que relacionar directamente con el objeto de entidad, ¿sí? Entonces, acá hay un esquemita que me muestra, digamos, nosotros tenemos el actor y tenemos el objeto de tipo pantalla
acá hay cómo se vería, cómo está mirando la pantalla el actor. ¿Y qué hace el actor? Viene y dice, bueno, supongamos que tenemos un caso de uso de registrar venta cualquiera, ¿sí? Viene y dice, bueno, yo quiero agregar un producto, presiona un botón de la pantalla que me permite agregar producto, ¿sí? Es el mensaje que se le manda a la pantalla, y la pantalla, como no tenemos objeto controlador, directamente le pide al objeto de tipo venta que cree el detalle de la venta, ¿sí? Entonces un mensaje que la pantalla le manda al objeto entidad. Lo que sucede con este modelo sin el objeto controlador es que nosotros generamos un acoplamiento entre los objetos de tipo boundary y los objetos de tipo entidad muy fuerte. Es decir, le asignamos a la pantalla la responsabilidad, digamos, de vincularse con este y con todos los otros, digamos, objetos. Ustedes piensan que acá hay uno solo, pero en realidad la pantalla puede que se necesite relacionarse con todo. Entonces, nos queda en lo que denominamos la capa de presentación, que está representada por todos estos objetos que ofrecen la presentación a los actores o a los usuarios del sistema, con todo lo que es lo que maneja la lógica de negocio, ¿sí? Que tiene que ver con los objetos de entidad, que son los que saben los cálculos, lo que hay que registrar, lo que hay que obtener, ¿sí? La ausencia, digamos, de un controlador acá al medio, como nosotros hicimos la clase pasada, hace que la pantalla esté directamente relacionada con esto. Y esto me crea una dependencia terrible de los objetos estos, que para funcionar necesitan que una pantalla los invoque, ¿sí? Entonces, el día que yo quiero modificar la capa de presentación, que es lo que en general, los negocios en general se mantienen, ¿sí? Yo, por ejemplo, he trabajado por muchos años en negocio financiero, y lo que hace un banco ahora, lo hace, qué sé yo, 100 años hace lo mismo, digamos, los bancos se deposita, hay caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, uno deposita, extrae dinero, básicamente, digamos, el negocio es más o menos el mismo. Lo que ha ido cambiando con los años y cada vez más rápidamente ha sido esta, la capa de presentación que se le presenta a los usuarios. De hecho, el core de muchos, por ejemplo, en el sistema financiero, todavía están lenguajes como COBOL, que son lenguajes viejísimos, digamos, pero que andan muy bien, y como el negocio no cambia, lo mantienen porque justamente son rápidos, funcionan muy bien. Lo que sí, toda esta parte, la capa de presentación ha ido cambiando muchísimo. Si yo tengo una capa de presentación muy acoplada con la lógica de negocio, es muy difícil hacer cambios acá, ¿sí? Venir y sustituir esta capa me genera un costo terrible porque prácticamente toca hacer todo de nuevo, ¿sí? Entonces, si yo, en cambio, incluyo al medio un objetos de tipo controlador, que son, ¿se acuerdan esta cosa que yo decía? Todos los datos que entran a la pantalla son un pasamano y los maneja el gestor. Cuando el gestor es el que centraliza y el gestor es el que termina conociendo a los objetos de tipo entidad que yo necesitara acá para terminar el flujo que me indica el caso de uso. Esa es una manera de intermediar entre la lógica de negocio más estable y la capa de presentación. Por eso se recomienda tener siempre, a través de aplicar el patrón controlador, y tener siempre un objeto que me permita tener todas esas responsabilidades que nosotros dijimos que le vamos a asignar a los objetos de control, ¿sí? Que sea este el que envíe los mensajes para que la capa de lógica de negocio accione y no directamente la pantalla. Entonces esta es la forma que yo tengo de desacoplar la capa de presentación con la capa de lógica de negocios, ¿sí? El gestor es parte de la capa de lógica de negocio, pero este es el que se relaciona con la pantalla. Entonces, si yo tengo que cambiar la capa de presentación,
simplemente a lo sumo tengo que modificar algo en una clase y no en todas las otras clases que forman parte de la lógica de negocio que maneja cada caso de uso. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la recomendación es que nosotros apliquemos el patrón controlador, es decir, cada vez que tenemos que hacer una realización de caso de uso, tengamos un objeto de tipo controlador que relacione a los boundary con las entidades. Ese sería el primer patrón. Para ver el resto de los patrones vamos a volver a usar el caso de uso registrar festival, que es el que usamos en la clase pasada con el que hicimos la realización. ¿Sí? Les voy a spoilear nosotros la realización que hicimos la clase pasada. Respetamos todos los patrones GRASP. O sea, ya se las enseñamos a ustedes con buenas prácticas. ¿Sí? Lo van a ver ahora. Lo que no quiere decir es que se podría haber hecho de otra forma. ¿Qué les digo yo siempre? Hay varias formas de resolver, ¿sí? Y todas andan. Algunas andan mejor y otras peor, y algunas son mejores prácticas que otras. Nosotros siempre tratamos de inculcarles buenas prácticas. Entonces la realización que hicimos en la clase pasada respeta todos los patrones de GRASP. Ahora vamos a ver por qué y por qué tomamos cada una de las decisiones que tomamos cuando armamos la realización en la clase pasada. ¿Sí? Les recuerdo rapidito el caso de uso para que nos ubiquemos cuando vamos viendo las próximas slides. El caso de uso registrar festival era un caso de uso de prioridad alta porque era lo que nos permitía, digamos, era el puntapié inicial para arrancar con todas las gestiones, digamos, de venta de entrada, y yo tenía que estar creado el festival. Después era un caso de uso que estaba puesto como mediano, tenía un actor que era el responsable del festival, que era el que configuraba los festivales en el sistema, era un caso de uso concreto, y el objetivo era registrar los datos de un festival y los días que duraba ese festival. ¿Sí? El flujo básico era, cuando arrancábamos con la opción registrar festival, solicitaba que se ingresen unos datos básicos, que eran el año del festival, cuando iniciaba y el nombre que iba a tener el festival. El actor ingresaba los datos, el sistema iba y validaba que ya no hubiera alguien ingresado otro festival con el mismo nombre, el mismo año y la misma fecha de inicio, y en este escenario se modelaba que no ocurría eso, o sea, no había ningún festival registrado con los datos que entró el actor. Se solicitaba que se ingresen, una vez que validábamos que el festival estaba ok, me pedían más datos, como por ejemplo si íbamos a manejar descuento por venta anticipada, el porcentaje de devolución cuando alguien anulaba, cuánto se podía devolver, ¿sí? El actor ingresaba esos datos y luego me pedía toda la información para cargar todos los días de ese festival, ¿sí? Que me pedía, para cada día me pedía que se ingresara la fecha del día, a la hora que arrancaba, la fecha límite para la posibilidad de anular las entradas para que se compraron para ese día, y la fecha de vencimiento de la venta anticipada, o sea, hasta cuándo había descuento por venta anticipada. Entonces entraba el usuario, entraba todos esos datos, se validaba que los datos que ingresó no hubiera superposiciones, no hubiera alguno que estaba mal, y este escenario modelaba que no ocurría eso, estaba todo perfectamente ingresado, se confirmaba el registro y finalmente se creaba un objeto festival en un estado no vigente, y también se creaban cada uno de los días, los objetos día de festival, ¿sí? O sea que se cumplía con el objetivo. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan entonces de esto? Veamos entonces el patrón controlador aplicado aquí. ¿Se acuerdan nosotros cuando se creaba la pantalla, se habilitaba la ventana y la pantalla, antes de hacer nada más, enviaba un mensaje al controlador que se llamaba nuevo festival, y ahí teníamos el controlador, digamos, era lo que me permitía crear un controlador, que el controlador era el que le decía, bueno, ahora habilitemos los datos del festival, así empieza a ingresar los datos, ¿sí?
O sea que nosotros de arranque siempre consideramos que la pantalla se iba a relacionar con un objeto que lo llamamos gestor de festival, que era el que iba a coordinar la lógica de negocio en este caso de uso. Entonces, usamos la opción, como les dije antes, de controlador de caso. Yo les cuento que nosotros usamos un gestor por caso de uso y a veces para más de un caso de uso usamos el mismo gestor. ¿Qué casos de uso? Los casos de uso que están muy relacionados entre sí, que son casos de uso sencillos, usamos el mismo gestor. Por ejemplo, si ustedes tienen los alta-baja modificación y consulta de algunas entidades, digamos, en el sistema, no le generamos un objeto controlador distinto a cada uno, sino que tenemos una sola clase de control para esos 4 casos de uso que están muy relacionados y en general no tienen mucha lógica de negocio, simplemente son los ABM, digamos, que nos permiten después configurar cosas en el sistema. Solamente tiene que tener un controlador. Si el caso de uso es muy complejo, podría tener más de un controlador, ¿sí? En general nosotros a nivel de acá de la facultad trabajamos con casos, digamos, con casos de uso no tan complejos porque tenemos el límite de 2 horas para poder trabajar con ustedes y yo no me acuerdo que nunca hayamos trabajado con más de un gestor, pero podría ser, digamos, si ustedes necesitan por alguna razón dividir y tener más de un objeto de control, podría ser, digamos, tener 2 controladores, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, vamos al patrón que sigue. El segundo patrón que sigue se llama patrón experto, ¿sí? El patrón experto es un patrón que se llama experto o experto en información. ¿Qué nos recomienda el patrón experto? Nos dice, lo hace quien conoce, ¿sí? Es decir, démosle la responsabilidad de hacer algo a aquel objeto que tenga los datos para hacerlo, ¿sí? Tratemos de asignar por el patrón experto la responsabilidad al que esté más cerca de los datos con los que hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿sí? Entonces, en el caso en este caso de uso, teníamos una validación cuando el usuario entraba los datos del festival, la pantalla le pasaba estos datos de festival al gestor y el gestor, antes de seguir pidiéndole cosas, venía y se fijaba si ya existía un festival con la misma fecha, el mismo nombre, el mismo año, ¿sí? Nosotros, ¿cómo hacíamos esa validación? Lo primero que hacíamos, generábamos un método en el gestor que me permitiera ir y validar entre los distintos objetos festival si había alguno que ya se tuviera estos datos, digamos, que acababa de ingresar el actor. Entonces le mandábamos un mensaje nosotros al festival donde le decíamos, ¿existe festival? ¿Cómo se imaginan ustedes que funciona este método existe festival? ¿Alguna idea? Y como que el Recorro todos gestor los festivales verificando si existe. A ver, ¿quién es Kevin el que hablaba? Sí, decía que recorro todos los festivales Sí. verificando buscando el mismo. Y si no lo encuentro, no existe. Entonces, como dice Kevin, por parámetro en este método, es un método, primero vamos a decir, es un método, un booleano, ¿no es cierto? Que me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? Entonces, agarramos, le pasamos por parámetro todos estos datos que entramos acá y le preguntaba a cada objeto de tipo festival que existía en el sistema, le decía, fíjate si estos datos son iguales a los que tenés vos, y si son iguales, me devolves true, y si no son iguales, me devolves false.
lo que nosotros estamos modelando acá, que siempre le devolvía false, ¿sí? Cada vez que le preguntábamos, ¿existe festival? Agarraba los parámetros, comparaba contra cada uno de estos objetitos, comparaba los parámetros y decía, no, 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 y listo, ¿sí? Entonces ahí seguíamos con la ejecución. ¿Está bien? Ahora, esto, de nuevo les spoileo, estamos usando el patrón experto. ¿Por qué? ¿Quién tiene los datos que yo necesito, contra los que yo necesitaba comparar para saber si existen los festivales? Y la clase festival. Festival. Exactamente, cada uno de los objetos festival que estaban creados en mi sistema son los que saben cómo es su año de inicio, ¿sí? Cada uno. Entonces, el trabajo en este método existe festival, como yo le pasaba por parámetro, el trabajo, la comparación, la hacía cada uno de los objetos. Agarraba y miraba lo que yo le mandé por parámetro contra lo que tenía él en sus propios atributos, ¿sí? Entonces la comparación la hace cada uno de los objetos festival. ¿Qué es la mejor manera de hacer? ¿Por qué? ¿Quién tiene la responsabilidad de ejecutar este método? O sea, de hacer el trabajo de comparación y el festival. ¿Por qué? Y porque es el dueño de los datos, es el que mejor va a hacer, y más cohesivamente va a resolver y va a saber responder si es igual o no, si los datos son iguales a los parámetros o no. ¿Está bien? Ahora, como les decía antes, no es la única. Podríamos haberlo resuelto de otra forma, que no era la mejor, y ahora vamos a ver, por ejemplo, una forma que no era la mejor. Fíjense, otra forma de hacerlo era, cuando el gestor dice validar festival, agarra y le dice, dame todos los datos de los festivales que hay, ¿sí? Iba cada uno y le decía, dame tus datos, dame tus datos, dame tus datos, dame tus datos. Y todos esos datos, digamos, iban a parar acá, atributos del gestor, y el que hacía la comparación era el gestor. ¿Sí? Entonces, lo que hacía acá, el gestor le mandaba un get datos, se agarraba y se obtenía todos los datos de los objetos, y la comparación agarraba y comparaba. El primer objeto me pasó estos datos, a ver, me fijo contra los datos ingresados, no, me fijo contra los datos ingresados, el segundo no, me fijo, ¿sí? Y el trabajo, ¿quién lo hacía? Cuando yo le mando un get datos festival. El gestor. El gestor, ¿sí? No le mando nada por parámetros, le hago un get, ¿sí? Móstrame todos los datos festival de todos los objetos. Bueno, entonces, esta es una forma de no aplicar el patrón experto. Asignarle la responsabilidad de comparar al gestor y el trabajo lo hace el gestor, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, nos pasa que tenemos acá un super gestor que hace todo el trabajo y los otros objetos no hacen nada, digamos, simplemente tienen get y sets, ¿sí? No tienen no tienen métodos que hagan cosas, sino que solamente tienen get y set, y todo el trabajo lo hace el gestor. ¿Eso qué me implica? Que el gestor, ¿cómo es internamente? Es grandísimo, porque tendría que hacer todos los cálculos y lo demás. Y los otros objetos no harían nada casi. Exactamente. Únicamente Entonces, le brindarían información. la cohesión del festival, ¿cómo pasa a ser? Baja, ¿no es cierto? Empezamos a tener baja cohesión porque el gestor hace de todo, ¿sí? Un super objeto. Entonces nosotros tenemos que tratar los patrones, digamos, con los patrones, aplicando patrones, tratamos de que eso no pase, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está la forma. Esta es una forma de aplicar el patrón experto y esta es una forma de no aplicar el patrón experto, ¿sí? Acá le damos la responsabilidad de la comparación al que tiene los datos y acá no. Acá vamos y buscamos los datos y el que compara es este. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces pasamos al siguiente. El patrón creador. De nuevo, obviamente cuando les estamos diciendo patrón creador, estamos hablando de cuál es el método que invoca el new, ¿sí? No es el new en sí mismo. Ya sabemos que todas las clases necesitan tener un método estático que se llama new, que me permite generar de la clase
objetos, ¿sí? No estamos hablando quién tiene el new porque todas las clases tienen new, ¿sí? Si no, no podría yo crear objetos. Estamos hablando de cuál es la clase responsable de invocar ese new, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de creación, ¿sí? Del patrón creador. ¿Quién es la clase responsable de invocar el new para que se creen objetos de otra clase? Entonces nosotros, como les decía, cuando vimos, fíjense, ¿qué necesitábamos crear acá? ¿Se acuerdan? Al final, cuando obteníamos todos los datos teníamos los datos del festival, después los más datos del festival, y finalmente tenía todos los datos para cada uno de los días. Entonces creábamos un objeto de tipo festival y todos los objetos de tipo día, de acuerdo a la cantidad de días que tuviera ese festival, ¿sí? Esas eran las dos creaciones. Sí. Ahí me hace una duda a mí. O sea, el gestor lo que hace es en la memoria, supongo, tipo llamada entre comillas virtual, lo que va haciendo es va juntando los datos que va relacionando para la creación de esos nuevos objetos, y después cuando lanza, ¿cierto? Cuando se envía la opción de new, por parámetros le va a enviar la información necesaria para crear ese objeto, ¿no? Claro, ¿O cómo es el ahí? objeto, sí, ¿se acuerdan que dijimos que todos los datos que va recibiendo tanto la pantalla como el gestor se guardan en memoria, siempre estamos hablando en memoria, ¿no es cierto? Se guardan en atributos que necesito que tenga en la clase, ¿sí? Entonces todos estos datos que nosotros vemos que entramos acá, tanto la pantalla como el gestor los va guardando, digamos, hasta que efectivamente puedo generar el objeto. En este caso, creo un festival donde este nuevo festival va a tener todos estos datos que tienen que ver con el festival, y cada uno de los objetitos día va a tener todos estos datos vinculados al día, ¿sí? ¿Eso es lo que vos preguntás? La persistencia es Claro, es claro, un pero aspecto ¿cómo se hace de... la opción del gestor para que le da la orden o le envía los datos para que ese new se ejecute? Acá en crear festival, con crear festival lo que hacemos es, el new, fíjate que el new va, el gestor, y le invoca el new al festival, ¿sí? Entonces acá por parámetro le pasa todos los datos que necesita el festival para crear con todos los atributos necesarios como el nombre, la fecha, se los pasa por parámetros acá, en este new. ¿Y eso es lo que preguntas? Sí, 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 era eso. Ujú. Gracias, profe. Bien. Entonces, fíjense, nosotros lo que hicimos acá, le dijimos, bueno, el nuevo festival, ¿quién va a ser? Bueno, el gestor es el que dice crear festival, y es el que, digamos, tiene el método creador, y es el que invoca el new para que se cree un nuevo festival. Y los días de festival le damos la responsabilidad a el festival de crear sus días. ¿Está bien? Eso es lo que hicimos, que de nuevo les spoileo, es lo correcto, digamos. Responde a los patrones creadores, ¿sí? ¿Qué dicen los patrones creadores? El patrón creador establece como algunas reglas de creación, digamos, que es lo que nos garantiza los dos aspectos de diseño que hablábamos antes, de mantener alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Cuáles son esas reglas? Dice, asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A en uno de los siguientes casos, dice. Cuando B agrega los objetos de A, ¿sí? Cuando tenemos una relación de agregación. En este caso, en el caso del gestor con el festival, no tenemos ninguna relación de agregación, porque acuérdense de que el gestor existe en tiempo de ejecución. Entonces, no hay, la relación de agregación es una relación estática que no hay entre clases de fabricación pura, digamos, y las clases de entidad. Entonces, este caso no sería. Pero sí es que B agrega los objetos de A en este caso. ¿Se acuerdan que el festival, nosotros lo teníamos, la estructura de festival era que el festival era una agregación de días de festival, ¿sí? Entonces, en este caso,
dice, nos recomienda cuando B es una agregación de A, B es responsable de crear, o sea, el todo crea sus partes. Esa sería la regla, ¿sí? Cuando tenemos una relación de agregación, y yo le diría de composición y hasta de contención también, siempre el todo crea sus partes, ¿sí? Esa sería la primera recomendación de el patrón creador. ¿Ven? Agrega y contiene, ¿sí? Y yo les agrego la de la composición. ¿Se acuerdan? La composición era esa relación que mostraba el combito pintado, ¿sí? Donde decíamos compuesto, es decir, que el todo, para que exista el todo, tienen que existir las partes, ¿sí? Si no, no puede ser. Y por último, la tercera opción que me dice, cuando B tiene los datos de inicialización que serán transmitidos a AR cuando sea creado, ¿sí? Y ese sería el caso, este amarillito que está acá, que es el gestor no tiene una relación de agregación, pero sí cumple con esto de que el gestor tiene todos los datos que necesita para inicializar y para hacer un new, para crear el new del festival, ¿sí? Acá se acuerdan que en los atributos del gestor guardamos toda la información necesaria que me permitiría a mí mandarle por parámetro a la clase festival para crear un objeto nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cada vez que tengamos una relación de todo parte a través de una agregación o tengamos una relación, esta relación de contención nosotros no la estudiamos ni la practicamos en la cátedra, ¿sí? La relación de contención es, la van a ver en el libro de UML, es como un circulito con una cruz al medio, ¿sí? Que quiere decir que físicamente un objeto contiene a otro, como por ejemplo, a ver, fíjense acá. Ven que en los objetos de tipo boundary pasa mucho, donde ustedes tienen una clase pantalla y después tienen las clases botones, por ejemplo, que tienen un montón de comportamiento. Muchas veces los botones están metidos adentro, físicamente contenidos adentro de la pantalla. A eso se refiere a la contención. Nosotros en esta clase no lo vemos ni lo practicamos, pero existe, digamos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos una relación, todo parte, vamos a esperar por buenas prácticas de los patrones GRASP, que el todo cree las partes, ¿sí? El que invoca la creación de los días, siempre va a ser el festival que tiene una relación de agregación con los días. Y otra opción es que aquella clase que tiene todo, que conoce todos los datos de la clase que necesita crear, sea la responsable de crear, como es en el caso del gestor, como conoce todos los datos para crear el festival, es el responsable de crear. Fíjense que dice B es un experto respecto a la creación de A. El patrón creador es un caso particular de patrón experto también, ¿sí? Veamos qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho distinto. Como ustedes saben, esto siempre se puede hacer las cosas de distintas formas, ¿sí? ¿Qué pasa si no aplicamos el patrón? Decimos, bueno, escúchame, en el caso de que el gestor, llegado al caso, también tiene todos los datos de los días, ¿o no? ¿Tiene los datos de los días el gestor para crear los objetos de tipo día? Sí. Sí, entonces dijimos, bueno, ¿y para qué se los das al festival que los cree el gestor? Que el gestor cree todo. Cree el festival por un lado y después que cree los objetos de tipo día, si él tiene todos los datos para hacer el new de los días del festival. Bueno, supongamos que elegimos esa forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense, nos quedaría así, ¿sí? Nos quedaría el método 25, crear festival, ¿sí? Entonces el método 26 le manda el new, y después tenemos un método 27, crear días de festival, y entonces el festival hace los new de todos los días de festival. Lo que pasa es que acá tengo que agregar un método más, que es el 29 que es agregar día festival. ¿Qué pasa? Cuando si yo creo, si no es el festival el que crea sus días,
los punteros del día festival los conoce el gestor, ¿no es cierto? Pero el nuevo festival no los conoce. Entonces, yo voy a tener como una bolsa de festivales por un lado y una bolsa de días por el otro, y no van a estar relacionados. Yo necesito de alguna manera vincular estos días que acabo de crear con este festival nuevo, ¿sí? Y eso es lo que hace este método. Agarra y le pasa los punteros a que los tiene el gestor, se los pasa al festival para que éste esté enterado y se pueda crear esta asociación, ¿sí? Esta relación, que ya sabemos que viene desde el dominio, si yo no hago este método 29, el festival no tiene visibilidad. Si yo no le mando los punteros de cada uno de estos días acá a este festival, el festival no los ve a los días del festival, ¿sí? Entonces lo que hace este método 29 implementa esta relación que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer así? Sí, se puede hacer así, es decir, que el responsable de crear los días sea el gestor, se puede, pero ya me empieza a complicar, empezando porque tengo que generar un método más, ¿sí? Que es este método. Y lo Profe. otro, dame un segundito que termino la idea y después. Bueno, ¿sí? bueno. El otro problema que me genera esto es que el festival, el gestor, hasta ahora no conocía los días del festival, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relacionó únicamente con el festival. Y el que conocía los días era el festival. Entonces, siempre que el gestor necesitaba algo de los días del festival, era a través del festival. Si yo los hago, le pido que los cree, para poder crearlos y mandarle un new con todos los parámetros, con todo lo que tiene que crear, necesita tener visibilidad sobre días de festival. Entonces yo necesito acá generar una dependencia más, que antes no existía, ¿sí? Entonces eso hace que yo tenga más relaciones de las que tenía antes, ¿sí? Entonces, esta forma de resolver es mala. ¿Por qué? Aunque cumpla, porque ustedes vieron que yo tengo la posibilidad acá de, en la opción esta amarillita, me dice si tiene los datos de inicialización, los puede crear tranquilamente. Sí, pero esa solución es de más bajo acoplamiento que si yo hago que el festival cree los días. ¿Está bien? Entonces, llegado el caso, si yo tengo que decidir, siempre voy a elegir por usar las relaciones existentes. Es decir, siempre que ustedes tengan una relación que ya está establecida, siempre usen la que ya está establecida antes de crear nuevas. Por esa razón, nosotros decidimos, en este caso, aplicar el patrón creador de acá, en este caso, porque aparte no tengo otra forma de crear el festival, sino es que el gestor invoca el método new del festival, y en este caso, que el festival cree sus partes y no que el gestor las cree. Sí, dígame. Sí. ¿Elena? No, yo, Daniel. Daniel. Es como que no sería directamente una forma mal, porque no quedarían los punteros en el gestor del festival que trabaja en tiempo de ejecución, y cuando esa ejecución se termina, yo pierdo los punteros No, bueno, para y eso no tenés me el quedan método. relacionados festival y día de festival. Bueno, para eso tenés el método 29, donde el gestor le está mandando esos punteros al festival, ¿sí? O sea, si vos no pones el método 29 está mal, porque no resuelve, digamos, ¿sí? Pero si vos agregas el método 29, esto sí resuelve, ¿sí? Si es Ah, buena esa tengo que solución, hacer el doble trabajo, creo, sí, y no sé después si por el otro doble, lado pero tengo que exactamente. relacionarlo. Claro, si ustedes deciden alguna vez, por alguna razón que yo no conozco, digamos, pero ustedes deciden que quieren hacer una solución de este tipo, y sí o sí tienen que tener el método 29, porque si no me van a quedar huérfanos estos días, ¿sí? No vamos a saber de qué festival son, ¿sí? O sea, sí o sí ustedes se tienen que ocupar de que esta relación pueda existir, y esa relación únicamente va a existir si físicamente acá tiene atributos de tipo día de festival con todos los punteritos estos actualizados, ¿está bien? Entonces, sí o sí tenés que tener el método 29 para que esto sirva, ¿sí? Para que esto ande bien. Pero claro, es más trabajo y además es más acoplado. ¿Mm?
¿Ves? Ahora bien, como B tiene los datos de inicialización que estarían transmitidos a cuando se ha creado. Si ves un experto respecto a lo que... Claro, ves que acá serían transmitidos a cuando se ha creado, sería esto lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende, chicos? Una pregunta. Sí. Cada vez que creo un objeto, tengo que poner el crear tal objeto antes de crearlo. O sea, por ejemplo, acá ponemos Sí. crear día festival, new. Después crear tal cosa, new. ¿Sería así siempre? ¿O, Sí. o depende? No, es lo mejor. Acuérdate que el new es un método, ¿no es cierto? Es un método de la clase día festival o de la clase festival, y el método que vos necesitas para invocar el new, por ejemplo, en este caso que tenés un asterisco, sí o sí necesitas tener un método que contenga ese for, ¿sí? Bien. Ujú. Entonces, bueno, entonces, y acá les acabo de explicar, como quien no quiere la cosa, el patrón de bajo acoplamiento. ¿Sí? ¿Qué dice el patrón de bajo acoplamiento? El patrón de bajo acoplamiento dice, bueno, establezcamos los métodos de manera que se conserve el acoplamiento lo más bajo posible. Es decir, tratemos de usar las relaciones existentes y no generemos nuevas relaciones. Si yo estoy poniendo métodos o estoy asignando responsabilidades de una manera que me obliga a crear nuevas relaciones, no estoy respetando el patrón de bajo acoplamiento. Entonces usted me va a decir, ¡ay, pero es largo el camino! Y sí, pero ya estás usando las relaciones existentes y no creando las nuevas. Y no creando nuevas que me generan más acoplamiento, ¿sí? Entonces por ahí a veces hay que hacer el caminito largo y pedir las cosas, hacer los guetos, buscar las cosas, yendo por el caminito que ya está armado, en lugar de que el gestor directamente vaya y le pregunte, porque y bueno, si no, ahí te está generando una nueva dependencia entre el gestor y la clase esa a la que le vas a pedir algo. A ver, ¿alguien preguntó algo acá? Sí, profe. Medio viejo el coso. Bueno, entonces, de esta forma aplicamos creación y bajo acoplamiento, los dos juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque reusamos todas las relaciones que ya teníamos, no generamos relaciones nuevas y de esa manera respetamos el patrón creador y el de bajo acoplamiento. Veamos de qué se trata el patrón de alta cohesión. Digamos, el patrón de alta cohesión me dice que nosotros asignemos responsabilidades de manera de mantener la cohesión alta. Bueno, que es un juego de palabras. Y no, porque vos fíjate que si nosotros hubiéramos hecho la solución esta, que habíamos visto acá, de donde el gestor era el que creaba los días de festival, yo tenía que agregar al gestor un método que se llama crear días de festival. ¿Sí? Fíjense que este es un gestor festival. Y yo voy a esperar que todos sus métodos y atributos estén vinculados estrictamente a los festivales. Acá ya empiezo a tener un método que me está hablando de día de festival, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la cohesión de esta clase de gestor festival? Y por lo menos es menos cohesiva que una clase que no tiene nada, que no tiene métodos que hablan de día de festival. ¿Sí? Entonces, la solución que antes vimos, que es distinta de esta, digamos, hace que yo cumpla con el bajo acoplamiento y al mismo tiempo con la alta cohesión. Si yo cumplo con el bajo acoplamiento, seguramente también voy a conservar la alta cohesión. ¿Sí? Si yo empiezo a generar nuevas relaciones, van a ver que me van a aparecer métodos que no aportan a la cohesión de la clase, o sea, que son métodos que diversifican esa cosa mínima y única que nosotros aspiramos que las abstracciones hagan. ¿Sí?
cuando empiezan a aparecer esos métodos que hacen muchas cosas, es porque necesariamente tengo que establecer nuevas relaciones con otras clases, contra las que antes no estaba relacionado el controlador, y por lo tanto voy a perder bajo acoplamiento y voy a perder alta cohesión. Como que va todo de la mano. ¿Se entendió, chicos? Entonces, cuando yo trato de establecer patrón de alta cohesión, miro adentro de la clase, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de que es peor la cohesión con esta solución que con la otra? Y porque tengo métodos que ya me están hablando de cosas distintas de lo que hasta ahora trataba el festival. Una pregunta con esto. Sí, Lo de alta cohesión y bajo acoplamiento, sí. ¿se obtiene cada vez que aplicamos todos estos patrones o solo en algunos casos obtenemos alguno? No, alta cohesión y bajo acoplamiento son dos patrones GRASP, ¿sí? Patrón de alta cohesión y patrón de bajo acoplamiento. Vos tenés dos patrones de asignación de responsabilidades que te recomiendan cómo asignar responsabilidades. Te dice, el de alta cohesión te dice, asignar las responsabilidades de manera tal que la cohesión de las clases se permanezca alta, ¿sí? Ahora, cuando vos hablas en general de alta cohesión, es como un principio mucho más amplio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de patrones GRASP, estás acotado a la manera en la que vos distribuís responsabilidades, cómo vos pensás asignar los métodos, y ahí te estás fijando cómo te quedan las clases, ¿sí? Pero podemos hablar en un nivel, digamos, de granularidad más alta, en general de alta cohesión y de bajo acoplamiento. Vos podés mirar la cohesión adentro de un subsistema, ¿sí? No solamente a nivel de clase podés ver la cohesión. Por eso digo, cuando hablas del principio en general, no estás refiriéndote necesariamente a una clase, puedes hablar de la cohesión de un subsistema, o la cohesión de una capa, ¿está bien? En cambio, cuando nos referimos a los patrones GRASP, cuando yo te digo, bueno, el patrón GRASP de alta cohesión es cuando vos cuando armas una realización de caso de uso y decidís qué métodos vas a meter adentro de las clases para poder ejecutar un escenario, y entonces tratas de decidir de manera de que la cohesión se mantenga alta. ¿Se entendió, Lautaro? Sí. Bueno, entonces, fíjense, en esta solución que vimos acá, aplicamos los 5 patrones, ¿sí? El patrón controlador, sí, porque incluimos un objeto controlador que me permite separar la lógica de negocio, que está metida acá, con la capa de presentación, ¿sí? Es un objeto que se encarga de relacionarse con y me hace de intermediario entre el objeto boundary y los objetos de entidad. El patrón experto, vimos el ejemplo donde lo aplicamos, que es acá, ¿sí? Donde le asignamos la responsabilidad de comparar para poder hacer esa validación a el festival, en lugar de que el trabajo lo haga el gestor, ¿sí? Entonces estamos aplicando el patrón experto, es un ejemplo de aplicación del patrón experto. ¿Usamos el patrón creador? Sí. ¿Por qué? Porque usamos los criterios que nos dan los patrones creador para crear tanto el festival como para crear los días de festival. En los dos casos aplicamos patrón creador. De bajo acoplamiento, justamente cuando nosotros usamos el patrón creador, estamos usando el patrón de bajo acoplamiento porque elegimos una forma de creación que no me genera nuevas relaciones entre clases, entonces mantengo el acoplamiento lo más bajo posible. Y de alta cohesión, lo mismo, porque elegí una forma de creación donde las clases que me quedan son todo lo cohesivas que pueden ser, ¿está bien? No incluyo cosas raras en otras clases que harían que las clases queden menos cohesivas. ¿Estamos bien, chicos? ¿Nadie tiene preguntas, dudas de esto?
¿no? No, profe. Bueno. Entonces, acá hacemos como un repasito, digamos, de los conceptos, ¿sí? Dice el patrón creador, dice, bueno, cuando hay un problema que está determinado por quién atiende algún evento de alto nivel generado por un actor externo. Entonces, nosotros decimos, bueno, esa responsabilidad de atender los eventos que vienen de afuera, se los damos a una clase controladora. ¿A qué le llamamos atender los eventos? Le llamamos a cada vez que hay un estímulo de afuera, de alto nivel, digamos, desde el punto de vista de la lógica de negocio que maneja este caso de uso, tenemos una clase de tipo controlador, que es el que centraliza todo lo que vamos a hacer vinculado a atender esos estímulos, ¿sí? En este caso, cuando se entran los primeros datos, el gestor es el que valida que efectivamente estemos ingresando un nuevo festival. Después, antes de proceder a hacer la creación de la información de entrada, también el gestor es el que valida que esté todo correcto a partir de la validación de la fecha. Y después también van a ver que finalmente la creación está centralizada, digamos, la dispara el gestor. Entonces, en ese sentido decimos el objeto gestor controlador es el que maneja la lógica de negocio adentro de el caso de uso, ¿sí? El controlador lo que hace es ordena y distribuye de una manera coordinada la lógica de negocio en los distintos objetos de tipo entidad que haya atrás, digamos, del controlador. Por eso metemos un controlador. Y los beneficios es que los procesos de negocio están manejados por la capa de negocio y no por la capa de interfaz. Si nosotros sacamos el objeto controlador, las pantallitas empiezan a tener un montón de lógica de negocio metida acá adentro, porque acá fíjense, nosotros hacemos que la pantalla con el controlador sea un pasamano de lo que entra, lo que sale, lo que entra, lo que sale. Y la lógica de negocio la maneja este. En cambio, si nosotros lo sacamos a este, la lógica de negocio la empieza a manejar este, porque es el que le tiene que pedir cosas a los objetos de tipo entidad. Entonces, esta estructura nos garantiza eso. Digamos, dejar que la lógica de negocio sea manejada dentro de la capa de lógica de negocio y no en la capa de presentación. ¿Sí? Ese sería el beneficio del patrón controlador. ¿Qué pasa con el patrón experto? Dijimos, lo que me dice el patrón experto es, le demos las responsabilidades a las clases que tienen la información para poder cumplirla, ¿sí? Entonces vimos eso me permite tener clases cohesivas, es decir, cada clase hace, ¿por qué? Porque maneja con su resuelve todo lo que puede resolver con la información que ya tiene, ¿sí? Y por otro lado, propicia el bajo acoplamiento también, ¿sí? Entonces el patrón experto me ayuda en todas esas cosas, me ayuda a mantener alta cohesión, es decir, si yo hubiera optado por la otra solución, el gestor empieza a ser menos cohesivo porque empieza a hacer muchas actividades. Y el bajo acoplamiento también, porque si no, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esos super gestores? Ustedes empiezan a tener modelos que nosotros les decimos un modelo tipo sol, ¿sí? Donde tienen un gestor al medio como un sol, así con rayos contra los otros objetos, con muchos rayos contra los otros objetos, y es este contra todos, ¿sí? Y fíjense, y después van a ver que los mensajes entre el gestor y los otros objetos siempre son gets y sets, y el que hace todo es esta clase, y los otros solamente le dan datos o el gestor les manda datos, digamos, y prácticamente no hacen nada con la información que sí tienen. Ese modelo es poco sano, porque el día que ustedes tienen que meterse en la clase gestor y tocar algo,
lo más probable es que rompan muchas cosas, ¿sí? En cambio, si ustedes descentralizan y le dan la responsabilidad a las clases de entidad que tienen los datos necesarios para hacer las cosas, a veces no se puede porque hay que hacer algo que necesitan información de varios objetos, en ese caso sí es el gestor el responsable de hacer esa actividad porque, y bueno, no se la puedo asignar a ningún otro objeto, pero cuando sí puede asignársela a otros objetos, hay que centralizar y repartir las responsabilidades. Entonces dejo de tener esos soles acá y empiezo a tener clases con más métodos que hacen cosas, que manejan la lógica de negocio que pueden manejar. El patrón creador. El patrón creador me orienta para quién es el responsable de invocar los new, digamos, ¿sí? Entonces vieron que ahí me da esas tres opciones, ¿no? Es decir, cuando tenés una relación todo parte, una relación de contención también, y por último, el que maneja los datos, el que tiene todos los datos, es el que puede invocar la creación del objeto del cual tiene los datos. Estas recomendaciones, de nuevo, ayudan a que yo tenga menos relaciones, digamos, solamente las relaciones estrictas, porque las relaciones todo parte son relaciones que vienen desde el dominio, o sea que yo ya las tengo, sí o sí, ya están establecidas por el dominio, ¿sí? Entonces, si yo con la relación todo parte, yo uso esa relación para la creación, ahí justamente mantengo lo más bajo que se puede el acoplamiento. Y en el caso del que inicializa, y sí, porque es el que tiene conocimiento de todo lo que va, de todo lo que pide crear, en el caso de muchas veces de los gestor con otros objetos, como en el caso del festival, ¿sí? El que tiene todos los datos es este. Ahora, para que el festival pueda crear los días, el gestor le tiene que mandar todos los datos, ¿no es cierto? Le tiene que mandar, y el festival tiene que tiene que mandar por parámetros los datos del festival y de los días también, para que acá le pueda mandar por parámetros los días, ¿sí? Eso también tiene que pasar. El de bajo acoplamiento, bueno, como decíamos antes, tratemos de no agregar nuevas relaciones y con eso vamos a andar muy bien. Usar las relaciones que ya existen. Eso mantiene bajo el acoplamiento. Entonces pongamos los métodos de forma que no tengamos que agregar relaciones nuevas. Y de alta cohesión es una consecuencia. La alta cohesión se da si usamos las relaciones que ya existen, van a ver que las clases se mantienen cohesivas. Es muy beneficioso asignar la responsabilidad de esa manera para que sea entendible lo que hace cada una de las clases, ¿sí? Cuando tienen esas clases enormes que hacen 1.000.000 de cosas y alguien la tiene que tocar y no es el que la creó, que tenga suerte. Bueno, lo que les voy a decir es que nosotros no evaluamos la aplicación. En una época sí hacíamos esto, les pedíamos que nos den ejemplos de los modelos que ustedes mismos hacían. Supongamos, le decíamos, mostrame cómo aplicaste vos el patrón experto, o con qué método aplicaste el patrón experto. Entonces ustedes tenían que encontrar en la dinámica que ustedes habían hecho y decirnos cuál era el numerito que mostraba el patrón experto. En el caso del acoplamiento, normalmente nos mostraba una seguidilla de métodos para mostrarnos que habían hecho un caminito largo usando las relaciones existentes y no creaban relaciones que generaran más acoplamiento. Nosotros de un tiempo a esta parte lo que hacemos es cuando nosotros evaluamos las soluciones que ustedes hacen, porque les vamos a pedir en el parcial que hagan una dinámica, cuando ustedes hacen la realización de caso uso, nosotros evaluamos efectivamente que hayan aplicado los GRASP. ¿Sí? Tenemos una cantidad de puntitos que los asignamos. Si aplico los GRASP, lo primero que nos fijamos es que lo que ustedes hacen resuelve. ¿Sí? Si resuelve, tienen puntos, digamos. Pero si resuelven feo, es decir, tienen esos modelos de tipo sol que yo les decía, o resuelven con baja cohesión,
y con mucho acoplamiento, se le descontamos por la no aplicación de patrones grasa. ¿Sí? ¿Y hay que poner, profe, el nombre del patrón que aplicamos o ya No, por... no, no. No, nosotros Bueno. aspiramos que ustedes, nosotros trabajamos en todas las clases que nosotros vamos a trabajar, tratamos de mostrarles soluciones donde ya están embebidas, entonces a ustedes ya les resulta normal, digamos, aplicarlos, ¿sí? Aspiramos a que lo tomen como la regla, digamos, aplicar los GRASP. Pero, digamos, después de esta clase, sabemos que tienen en claro que podrían hacerlo de otra manera, menos conveniente, y bueno, eso es lo que aspiramos cuando vemos la solución de ustedes, que lo hagan de la forma conveniente y no de la forma no conveniente, pero no les pedimos que los identifiquen con nombre, ni que digan cuándo los aplicaron, nada de eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mí no, profe. Bueno. Bueno, chicos, si no hay dudas, la clase que viene... bastante claro. Bueno, me alegro. Después hay que ver cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque por ahí a veces esto suena como sencillo así, pero después ver cómo lo implementamos, ¿no es cierto? Lo que les cuento, la clase que viene, si no me equivoco, ya arrancamos con diagrama de secuencia, que sería la otra herramienta que tenemos para modelar realizaciones de caso de uso. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos hacer la parte estática, la hacíamos con diagrama de clase, y la parte dinámica podía ser diagrama de comunicación y diagrama de secuencia? Así que creo firmemente, no me acuerdo de memoria, pero creo que la próxima clase tenemos programada aprender a armar los diagramas de secuencia. Exactamente, eso lo hay que practicar. Les súper recomiendo que no dejen atrás el tema de máquina de estado, o sea, agarren la guía, traten de resolver. Si hay dudas, las postean en el foro, ¿sí? No sé, pregúntenle a chicos que ya han hecho esta materia, medio como que para mí no hay que dejarse estar, digamos. Si uno lo tiene al día y va haciendo, si no después medio una bola de nieve, digamos, después como mucho para hacer todo junto, ¿sí? Y para que es como algo que se va madurando de a poquito. Entonces, súper recomiendo, no se dejen estar, traten con las cosas que les damos, traten de ir practicando, leyendo, y si hay dudas nos consultan. Siempre nosotras estamos súper abiertas a contestar cualquier duda, cosa después. Problema cuando que no se le generan las dudas cuando es tarde, digamos, si me preguntan en el parcial y no te puedo contestar en el parcial. No podemos responder sobre la solución, digamos, ¿sí? Entonces, ahora es cuando hay que preguntar y consultar. Bueno, chicos, un gusto. Nos vemos la clase que viene, ¿sí? Dale, profe, hasta luego. Chao. Buena semana para todos. Chao, profe. Chao, chao.